Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están? Juan Carlos Pereira les saluda. Una nueva oportunidad de reencontrarnos, una nueva oportunidad de compartir pantalla, de compartir experiencia, conocimiento en esta semana bastante complicada que hemos tenido, ¿verdad? Con seria pena, mucha pena por el fallecimiento de estos dos jóvenes en las protestas que de pacíficas se tornaron en algo violentas por la represión policial sobre todo, ¿no? Y eso es totalmente cierto, pero sabiendo que de una u otra forma siempre hay la posibilidad de que personas indeseables se infiltren en estas marchas que se querían que sean lo más pacíficas posibles. Se lograron algunas cosas. Tengo algunas dudas todavía respecto al desarrollo de lo que puede venir, pero son las dudas razonables de alguien a quien no hemos elegido realmente, sino que está puesto por un tema estrictamente de transición ante la abrupta e incorrecta, creo yo, salida del... Ricardo Guamaní, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Ante la abrupta salida del anterior gobierno, ¿no? Presidido por Vizcarra, quien definitivamente no hemos apoyado, pero era necesario no crear la zozobra e inestabilidad que se ha creado durante esta última semana, evidenciándose demasiados intereses políticos personalizados, ¿no? La idea de tener un candidato que está preso, hoy ya salió otra candidata a quejarse de que están queriendo boicotear su candidatura. Sin embargo, lo evidente es que lamentablemente no se ve interés por el país, ¿no? Un buen discurso del presidente en transición, creo yo que una buena conformación del equipo ministerial, el señor Gualo Mendoza creo que es disciplinado en cuanto al tema fiscal y monetario, así que yo creo que por ahí estos meses de transición son importantes. Y salta a la cabeza una idea que siempre ha rondado por mi opinión. El tema de por qué, y esto no es hablando de fútbol, porque no quiero tocar algo que personalmente a mí me ha dolido muchísimo perder esta fecha doble, realmente. Pero yo creo que los buenos equipos no deben cambiarse, ¿no? Me parece oportuno que haya mantenido, por ejemplo, la ministra de Salud, porque si habían buenas opiniones respecto al manejo de la pandemia, creo que debía mantenerse. No conozco mucho de los otros dos sectores donde se ha mantenido, uno de ellos creo que es Cultura con el señor Neira, pero considero que si se han hecho buenos trabajos en sus fases previas, deberían haberse mantenido la mayoría, ¿no? Creo que políticamente no ha mantenido por un tema estrictamente político, no se ha mantenido a la doctora Alba, a María Antonieta Alba, por el reclamo de mucha gente, ¿no? El eterno reclamo de los ricos y los pobres, que creo que quita todo el afán estrictamente técnico del asunto, ¿no? Sin embargo, es importante para tranquilidad del país, para tranquilidad de quienes nos escuchan, a sabiendas de que hay cierto nivel de experiencia en el tema, la tranquilidad de que del nuevo gabinete ministerial son personas que han venido manejando los equipos, de las carteras en las que están ahora asignados son viceministros o asesores que han estado anteriormente. Por ahí tengo un desconocimiento de la señora Sparch, creo que es así el apellido de la ministra de Defensa. Sin embargo, hoy día en la mañana veíamos su hoja de vida y era muy interesante, muy nutrida, ¿no? Al igual que el mismo presidente, ¿no? Persona que no personalmente había escuchado quién era, pero nada más, ¿no? Por ahí en la universidad algún libro se ha leído de él, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, hay que poner el hombro y como siempre les vengo diciendo desde hace algunas semanas, ante este ruido político hagamos oídos sordos y sigamos chambeando, ¿no? El ruido político no venía de ahorita, no era a raíz de lo que sucedió la semana anterior con Vizcarra, el ruido político viene desde hace bastante tiempo.
La especulación viene hace por lo menos hace 2 meses. La gente dio el grito al cielo por el dólar la semana pasada y el dólar está en alza desde hace más o menos un mes y medio. Y bueno, hoy día ya amaneció en 2.51, 2.52, ¿no? Está restableciendo más o menos el nivel que tenía desde hace 2 meses, ¿no? Entonces, evitemos el ruido político porque el ruido político genera especulación y la especulación le hace mal a la economía, no necesariamente nacional, porque los estándares internacionales, el manejo de la macroeconomía ya es un tema de Estado, pero sin embargo la economía familiar sí, porque esta especulación lleva a encarecer productos de primera necesidad. Por ahí salió el atado de apio, creo que en 25 soles, la cebolla china en 10 soles. Entonces, hay que manejar con cuidado, ¿no? Y como siempre les digo a aquellos que no son entendidos en la materia necesariamente, que en el caso nuestro, por ejemplo, pueden ser clientes del sistema financiero, busquen las fuentes dignas de crédito para poder tener información valedera, información sustentable, información lo más cercana posible a la realidad. Ya que hoy en día la desconfianza del país, del pueblo, no es solamente con los gobernantes, también va por el tema de los medios de comunicación. Ya hay un medio de comunicación que está siendo seriamente vapuleado. Lisbeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros. Porque es evidente, o sea, puedo tener mis preferencias políticas, periodísticas, pero es evidente que hay periodistas que también lo tienen, entonces se han agrupado en un medio de comunicación que está siendo repudiado, ¿no? Entonces, y ahí se evidencia el sesgo, la parcialización de ciertos medios de comunicación hacia algún tipo de idea política, ¿no? El otro tema a tratar es el tema o por lo menos a mirar, el tema de la izquierdización y terruqueado de todas las personas, ¿no? Salen memes, salen propuestas, salen pensamientos de la gente, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos el derecho a la duda. Entonces yo creo que es tiempo de buscar puntos de encuentro, puntos de unión. Puede no ser de mi agrado el presidente, puede no ser de mi agrado Edgar, ¿cómo está? Buenas tardes. Puede no ser de mi agrado las autoridades, pero si nosotros fijamos una posición, no necesariamente política, pero sí profesional, no importa el ruido político, no importa la tendencia del presidente, la tendencia de las autoridades, mientras nosotros desarrollemos fehacientemente bien nuestro trabajo, seamos profesionales al desarrollar nuestro trabajo y sobre todo, como lo que estamos tratando de inculcar, de orientar el desarrollo de estos cursos que estoy teniendo con ustedes, es el permanente servicio, la orientación al servicio del cliente. En esa medida es que el día de hoy vamos a tocar algunos temas que hemos tocado algo respecto a los perfiles del personal de operaciones la semana pasada. Muy tangencialmente quiero repetir algunos temas del perfil, pero orientando al tema del riesgo por cada uno de estos perfiles. Y finalmente 2 puntos importantes que son el tema del fondo de seguro de depósitos que muchas personas desconocen mayormente. Ojo, por favor, a los chicos que tienen que rendir examen. Hay un examen pletórico por ahí, o utilizar un término muy bonito respecto al tema del fondo de seguro de depósitos. Va en el segundo examen de la segunda sesión del día de hoy en la tarde. Y respecto también al sistema de prevención de lavado de activos, por el cual no he tocado mucho ese tema en el examen, porque prefiero que lo veamos más directamente en el tema de la exposición, de la teoría, y me gustaría que, bueno, estamos con Ricardo, con Lisbeth, con Edgar, que ya se han reportado y eso me parece espectacular y es un gusto tenerlos con nosotros. Y pues que hagamos esta conferencia, no que no sea un monólogo, ¿no? Y que Edgar, Ricardo y Lisbeth nos puedan acompañar también en la tarde, ¿no? Recuerden que este curso los jueves va de 12 a 1 y de 4 a 5, recuerden, los jueves es de 12 a 1 y de 4 a 5. Viernes y sábados es de 12 a 1 y de 5 a 6. Estamos terminando de revisar unos temas con Camex para profundizar los perfiles de los funcionarios en el tema de operaciones, créditos y cobranzas. Yo creo que podemos apuntar a que sea un curso certificado totalmente porque eso ayudaría mucho a los currículums de ustedes. Con el prestigio, el respaldo de Camex, creo que podemos ayudar siempre a la formación de personas
susceptibles, afectadas, reputadas en el sistema financiero que puedan darle un buen servicio y pueden ser referentes de este trabajo. Como siempre, mi estilo es, si podemos llamarle, no me gusta hablar, etiquetar cosas ni poner estilos o algo parecido, pero sí me parece importante tocar temas de actualidad al inicio de cada una de nuestras sesiones. El día de hoy quiero compartirles un artículo que acaba de aparecer en la red LinkedIn y bueno, se abre la referencia es a través de Facebook. Veamos por qué. A ver, permítame, ¿dónde está? Lo teníamos acá, pero se me ha corrido hacia... No me quiere dar pantalla Facebook. A ver, veamos. Un artículo sobre una entrevista al presidente, aquí estamos, al presidente de Caja Huancayo, el señor Jorge Solís, que le hace uno de mis instituciones de permanente referencia, que es Microfinanzas. Siempre son muy acertados, muy actualizados en cuanto a la información que tienen, muy buen análisis de la información que recopilan, y sobre todo son muy actualizados respecto al tema coyuntural, a los temas que interesan más al cliente y a quienes nos desenvolvemos en el tema del sistema financiero. Pide apoyo a las pymes, dice el señor Jorge Solís. A ver, permítame, por favor. Aquí está la ampliación. Es necesario lanzar un crédito con el aval del Estado por 15.000 millones de soles para ayudar a las microempresas que son el motor de la economía y las que más empleo generan. Tony, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Más empleo generan, propuso el señor Jorge Solís, presidente del directorio de Caja Huancayo. El presidente transitorio Francisco Sagasti estará a cargo de la conducción del país por alrededor de 8 meses, poco tiempo en el que tendrá para conseguir grandes cambios. Sin embargo, hay tareas que debe de cumplir, como controlar la crisis sanitaria, buscar un acuerdo con el Congreso y continuar con la reactivación de la economía. Al respecto, Jorge Solís, presidente de Caja Huancayo, consideró oportuno que el gobierno lance un nuevo programa de crédito estatal dirigido a las pymes, debido a que estas unidades productivas son el motor de la economía y las que generan más empleo. Necesitamos que haya impulsos. Es necesario un programa de crédito estatal de apoyo a las pymes, que ha sido el sector menos favorecido con los programas de crédito de gobierno. Debe darse un programa de financiamiento o un Reactiva Pyme que cuente con un presupuesto de por lo menos 15.000 millones de soles para favorecer estas unidades productivas que son el motor de la economía y los que más empleo generan. Al tercer trimestre del año, el número de puestos de trabajo que fueron víctimas de la pandemia y que están pendientes de recuperación sumó alrededor de 3 millones. 3 millones de personas que han dejado de trabajar directamente o en forma dependiente. De estos, según un reporte de FASE Consultores, 1.25 millones corresponde a Lima Metropolitana y la diferencia, 1.75 millones de personas, al resto del país. Los sectores más afectados son el comercio y los servicios. Al respecto, considerando que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, emplean aproximadamente el 75% de la población económicamente activa, según Solís, también es necesario que se reformule programas como FAE Agro y FAE Turismo, que no han tenido una buena aceptación. Para Solís, la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, no hizo una buena gestión porque descuidó a las pequeñas unidades productivas y se centró en atender a los requerimientos crediticios de las grandes empresas. La anterior ministra, manifiesta el señor Solís, no miraba a la pequeña y microempresa, que son el colchón de la economía. Entonces hubo un error de diseño desde la concepción, pero estamos a tiempo. Esperemos que el nuevo gobierno vuelva a mirar al sector de las microempresas. Si ese sector se reactiva, podría aportar varios puntos porcentuales al PBI el próximo año, comentó. Buena elección. Para Solís, la asignación o la designación de Francisco Sagasti como jefe del Estado es positivo y consideró que su discurso ha dado tranquilidad a la población y a los agentes económicos. Ha dado visos de volver al respeto de la institucionalidad. Su mensaje ha sido conciliador, fundamentalmente ha señalado que va a recuperar la confianza y creo que ese es el aspecto más importante. Además, es necesario que desde el Congreso se deje de lado esa actitud de confrontar al Ejecutivo, acotó. Asimismo, exhortó al Congreso a dejar de lado proyectos populistas que carecen de un estudio técnico, como el poner topes a las tasas de interés o permitir el retiro de dinero de los fondos previsionales, algo que ya ha sido aprobado por el efímero gobierno del señor
del señor Merino y su presidente del Consejo de Ministros. En su primer mensaje, el presidente de la República, Francisco Sagasti, adelantó que su gobierno impulsará el programa Hambre Cero y para ello convocará al Acuerdo Nacional con el fin de diseñar las políticas agrícolas respectivas. Un aspecto importante como de salida a la crisis es la intención de relanzar el Acuerdo Nacional. La meta de Hambre Cero implica impulsar la agricultura, sector que ha sido dejado de lado en los últimos gobiernos, e inclusive por el de Vizcarra. No olvidemos que el FAEAGRO no ha tenido el impacto y se lanza el programa luego que la campaña agrícola terminó. Hay que apoyar con programas de crédito a la pequeña agricultura, la agricultura familiar, y aprovechamos en hacer inclusión financiera, señaló. Según Solís, apenas el 4% de la población agrícola rural tiene acceso a servicios financieros. Por ende, considero importante que todos los representantes del Acuerdo Nacional se reúnan y trabajen en una agenda en conjunto, pensando en fortalecer el sector agrícola, apoyar económica y capacitando continuamente a los millones de microempresarios del país. De aquí a julio del próximo año no se van a hacer grandes cosas, pero se pueden sentar las bases y se puede consensuar a través del Acuerdo Nacional. Además, hacer las modificaciones necesarias para asegurar la calidad de vida de los peruanos en su vejez. La reforma del sistema previsional es un tema que impacta en todos los peruanos y debe ser un tema más discutido. Es necesario que la reforma no sea para los próximos 4 o 5 años, es necesario que se elabore una reforma para los próximos 50 años. Tiene que darse una ley consensuada sobre todos los actores sociales y pensando en asegurar la calidad de vida de los adultos mayores, concluyó el señor Solís. Varios puntos importantes y creo que se sigue colisionando entre lo que le interesa al sistema financiero como un ente, digamos, impulsor, desarrollador, fundamental para la economía del país, y lo que quiere el cliente, lo que quieren nuestros clientes, lo que pide el pueblo. No sé, yo creo que es muy tarde, o por lo menos, y fíjense que el señor Solís ha sido presidente de la Federación de Cajas Municipales, un ente muy importante, a sabiendas de que las cajas municipales son unas entidades financieras bastante fuertes en el sistema financiero peruano. Sin embargo, creo que es un poco desfasado su reclamo de que exista un Reactiva Microempresa, porque considero yo que eso lo debieron hacer desde el comienzo. O sea, sabemos desde hace muchísimos años, hace casi 40 años, que siendo las cajas municipales las entidades fuertes que son los propulsores de la microempresa, siendo la microempresa que alberga por lo menos al 75% de la PEA, de la población económicamente activa del país. Entonces, bajo esa perspectiva, pedir en este momento, no, yo quiero un Reactiva para mi sector, yo creo que se debió reclamar desde el comienzo. El problema es que nadie, discúlpenme, porque no es algo personal, no lo conozco al señor Solís, no tengo el placer de conocerlo, pero hay una canción de Los Prisioneros hace mucho tiempo. Con Los Prisioneros, hasta la música, políticamente no lo sé, porque creo que eran medio comunistas, medio izquierdistas, demasiado radicales para mi gusto, demasiado recalcitrantes para mi gusto, muchas posiciones, porque de verdad no estamos para discriminar a nadie realmente, ni comunista, izquierdista, ultraderechista. Bueno, cuando son posiciones extremadamente radicales sí hay que tener cuidado, pero Nunca quedas mal con nadie era una canción pero totalmente importante del grupo chileno Los Prisioneros. O sea, no, ya no está con quien no me tenía que pelear y ahora sí lo digo. De verdad, o sea, un Reactiva Primera era un grito a voces. Una súplica a gritos que se hacía, porque no se peleó en el primer momento. No, ahora ya no está María Teresa, sí, se equivocó. ¿Cuándo el señor Solís a decir que estaban equivocados? Discúlpeme, señor Solís, no le voy a pedir trabajo a la caja bancaria, creo yo, pero creo que está totalmente equivocado, o desfasado. Los pedidos de repente están muy bien, perfecto, pero está desfasado. Ahorita es difícil que se implemente este tipo de programas y en exclusiva para las pymes, porque ya se sentaron bases que muevan las industrias. Ricardo también es una muy buena. En general, la música de los prisioneros es muy buena. Pero vamos al tema, o sea, al tema de fondo ahí, ¿no? No sé, yo no soy muy partidario de los temas, como les digo, radicales,
Las marchas deben haber estado bien. Soy una persona de alto riesgo, tengo mi familia que es de alto riesgo y de repente no he salido a marchar. Pero sí se muestran los descontentos. Hoy en día que es tan fácil hacerlo a través de las redes sociales con quienes a veces uno se pelea, ¿no? Por cierto que estoy suspendido por, mi esposa no lo sabe todavía, por 7 días en Facebook, pero por temas estrictamente futbolísticos. En fin, ese es otro tema. El tema es que si quieres tomar una posición, tómala pues. No seas tibio, no seas tibio. Desde la posición de Caja Huancayo posiblemente fue lo más eficaz, no mostrarse mucho, no salir a pelear, porque sabemos Caja Huancayo, Caja Arequipa, el mismo Caja Piura, están en una buena posición dentro del sistema financiero. Sus números son buenos. Caja Huancayo inclusive entiendo que cotiza hasta en bolsa. Pero, ¿acaso no podían reclamar esto que ahora reclaman al comienzo cuando se dijo, y es más, o sea, para mí el tema, vamos a hacer este programa reactiva, los actores principales han debido ser ustedes, quienes dirigen las empresas microfinancieras. Ahí han debido ser el gobierno. Yo necesito estar ahí para diseñar la política. ¿Entienden? Y eso, o sea, lamentablemente fue un tema, un arroz con mango político técnico, ¿no? No populista. El populismo se lo dejaron al Congreso. Entonces, ¿a partir de qué puedo reclamar hoy en día un programa que debía haber estado en sus manos? Es más, el Reactiva debió partir de abajo hacia arriba, de microempresas hacia arriba. Y sabemos que más del 70% de los fondos de Reactiva, los 30.000, los 50.000 millones de soles, con garantías del Estado, fueron a parar a las pequeñas, de medianas a grandes empresas. Eso lo sabemos todos. Aparte, 15.000 millones solo para las pymes. Me vuelvo a preguntar lo que les decía la semana pasada, lo que les decía yo la semana pasada. Se ha hecho ya un estudio de la PEA que dejó de ser dependiente y comenzó a ser emprendedora a partir de la pandemia, a partir de esta emergencia. Si yo le pregunto números al señor Solís, o al presidente de Caja Piura, o al de Caja Arequipa, ¿saben cuánto es la PEA hoy en día emprendedora? Por ponerle un nombre. Porque si pide 15.000 millones, debe saberlo, ¿no? Porque no me bajes mi tasa de interés, ya, no la bajes, pero comprométete a dar mejor servicio. No me bajes la tasa de interés, ya, no te bajo la tasa de interés, pero me comprometo a ser más inclusivo. Y no la inclusión bonita para la tribuna, que incluyo a la ideología de género, los que tienen algún tipo de impedimento físico, a los discapacitados, mal llamados discapacitados en realidad, o que tienen algún tema de alguna lesión física. No, la inclusión tiene que ver con, por ejemplo, lo que pides también, lo que pide el señor Solís también, el FAE Agua. ¿Acaso no está determinado para las cajas municipales que la estructura de su cartera es 70-30, 70 comercio, 30 agrícola? ¿O tenemos que volver a una economía proteccionista, subsidiadora, donde sí, si el Estado no participa, nosotros no lo hacemos? No sé, me parecen buenas las ideas, pero me parecen fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Y el tono de decirlas, no tienes que pelearte para exigir cosas. Pero si verdaderamente yo trabajo para mis clientes, que son la razón de ser de mis instituciones, debo alzar mi voz cuando tengo que alzarla. Sé que no soy políticamente correcto, no lo soy, no se molesten, de verdad, no es un ataque al señor Solís, a las cajas, a Huancayo, no, tengo amigos trabajando en Caja Huancayo, los que estimo muchísimo. Pero me parece fuera de tiempo su reclamo, señor Solís. Y les aseguro que no era necesario ni siquiera que lo pidan, porque si ustedes se involucraran en el tema, las cosas hubieran salido como tenían que haber salido. Pero me parece fuera de tiempo su reclamo. Pero en fin, eso es lo que se tiene. Me demuestra o nos demuestra o le demuestra al público cliente que las instituciones sí se preocupan fuera de tiempo, pero se están preocupando, ¿no? Entonces, estas lecciones de las cabezas, por llamarle de una forma, de estas instituciones, deben bajar
hacia nosotros que somos los totalmente operativos. Si no sale mañana una política de crédito de mi institución a la cual yo trabajo y que me dice debo atender mejor, lo hago yo por motus propio. Nadie me tiene que decir, no, por norma tienes que atender bien. No, tengo que atender bien a mi cliente porque ese es mi estilo de trabajo. Tengo que brindarle un buen asesoramiento a mi cliente porque no por una política, sino porque es mi estilo de trabajo principalmente. Tengo que atender bien a mi cliente porque como estoy orientado a la mitigación del riesgo, espero que mis clientes bien atendidos cumplan puntualmente con sus pagos. Espero que los clientes atendidos oportuna y bien, de forma oportuna y de la mejor manera, vengan a ahorrar a mi institución y generen los fondos para que pueda yo cumplir mi labor de intermediación financiera. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía con especialización en orientación económica, financiera, crediticia, comercial y de seguros. Siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos de lleno a nuestra charla del día de hoy. Permítame. Les decía que muy similar a lo que vimos la semana pasada, que tocamos por pinceladas los perfiles del personal, de los funcionarios de operaciones y también vimos la operatividad del área de operaciones de las entidades financieras. El día de hoy tenemos la posibilidad de ver un poquito más profundo el tema de los perfiles en la gestión de operaciones, como es el de jefe de operaciones, del cajero bancario, de la plataforma de atención al cliente. Vamos a ver en esta segunda unidad los perfiles, las funciones, algunas implementaciones prácticas, que es en realidad lo que nos abocará el día de hoy en esta charla. Y sobre todo, ya para la tarde, ver al detalle, porque le hemos puesto bastante detalle al tema del Fondo de Seguro de Depósitos y el sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Les pido mucha atención, sobre todo a los alumnos del curso que tienen que desarrollar sus exámenes, por favor. Y veíamos que, ¿cuál es el perfil del profesional de la administración bancaria? De primera mano, más allá del tema estrictamente teórico en el cual se desarrollan los perfiles profesionales del personal que desarrolla las funciones dentro de las instituciones financieras, bancarias en el país, dentro del sistema financiero peruano, es importante que como profesionales que somos, internalicemos en nuestro desarrollo personal y profesional la idea de que debemos tener dos orientaciones. Una de ellas, o ambas, si se quiere mejor, que sean el permanente objetivo del desarrollo de nuestro trabajo. La primera, en el tema de riesgos. Nuestra orientación de mitigación al riesgo debe ser un objetivo principal, sea la función que cumplamos dentro de las instituciones del sistema financiero, sea a nivel de operaciones, sea a nivel crediticio, sea a nivel de cobranza, sea a nivel financiero o contable. Porque los perfiles de riesgo nos llevan a desarrollar acciones donde nos estemos siempre, permanentemente preocupando de las consecuencias del desarrollo de nuestras acciones, buscando siempre que las consecuencias sean las mejores, es decir, las consecuencias positivas. Quiere decir esto que nuestro objetivo de mitigación de riesgo esté orientado a evitar las pérdidas en el negocio del sistema financiero. Pérdidas ante un riesgo operacional, pérdidas ante un riesgo de continuidad de negocio, pérdidas ante un riesgo reputacional, pérdidas ante un riesgo crediticio. Esa es la permanente orientación de cualquier funcionario del sistema financiero, sea la labor que realice. Y el otro objetivo, creo yo, y también involucrando a todo el personal, a todos los funcionarios de las entidades financieras, es la orientación al cliente. Porque finalmente, y aunque nos cueste, aunque se nos tuerza la cara, aunque nos sintamos incómodos, es el cliente nuestra razón de ser. Es el cliente quien paga nuestros sueldos.
es el cliente quien sostiene nuestro negocio financiero. Y lo sostiene de una forma. Por ejemplo, el cliente de ahorros te sostiene tus recursos propios con los cuales sientas la base para el negocio de la intermediación financiera. Y tus clientes crediticios te permiten tener ingresos financieros porque te devuelven el crédito con los intereses determinados que generan un spread, una ganancia, un diferencial positivo para la entidad financiera. En el marco de ese tipo de esa cartera de clientes, tanto de operaciones pasivas como de las operaciones activas, está el desarrollo de las políticas crediticias, las políticas de riesgo, las políticas financieras contables y hasta tributarias de nuestras entidades financieras, que nos permiten una generación de recursos y de rentabilidades para el negocio que desarrollamos, principalmente basados en el negocio de la intermediación, captación de ahorros y colocación de créditos. Es a partir de ello que podemos generalizar la administración bancaria. ¿Y cuál es el perfil del profesional de la administración bancaria? El sector financiero es uno de los que ofrece mejores oportunidades de crecimiento profesional. La administración bancaria te permite gestionar en una entidad de este rubro, desde las operaciones financieras hasta la atención al cliente y la gestión del talento humano. Los profesionales de este rubro no solamente pueden desempeñarse en bancos o empresas del rubro financiero, sino también están capacitados para ejercer cargos administrativos de todo tipo en diferentes tipos de organizaciones. Fíjense ustedes que el desarrollo de capacidades no solamente basa de un perfil profesional de parte de la gente del sistema financiero, sino también de un tema que también es otro de los objetivos del desarrollo profesional dentro del sistema financiero, que es el conseguir permanentemente, el buscar el sentido común y el tema de la orientación y el buen criterio de parte, la orientación hacia la mitigación del riesgo y la obtención del buen criterio por parte del funcionario del sistema financiero. A partir de ello es que podemos encontrar líderes de agencia, ya no le vamos a llamar jefes de agencia, porque ya está por demás comprobado que las jefaturas no son lo ideal para el desarrollo eficiente y efectivo de los equipos de trabajo, sino gestionar los liderazgos. Y es ese liderazgo en los líderes, valga la redundancia, de agencias, por ejemplo, los líderes de operaciones, por ejemplo, los líderes de las oficinas de atención al usuario, OAU, atención con el examen, o de las plataformas de atención al usuario, los PAU, atención con los exámenes, donde se generan perfiles de personas que profesionalmente están capacitados no solamente para desarrollar las actividades asignadas al perfil, al puesto, de acuerdo al manual de organización y funciones de la institución, sino también les genera ese olfato, porque no es otra cosa realmente. Ese olfato es una característica adquirida que te permite determinar, oye, mira, a este equipo lo quiero, a esta persona lo quiero en mi equipo, a este profesional, a este analista de crédito, a este cajero, a esta plataforma que son novatos que están en formación, lo quiero para moldearlo de acuerdo a la política interna, de acuerdo a la política institucional, de acuerdo a la filosofía institucional, para que desarrolle adecuadamente su trabajo y tenga el éxito personal que va a llevar en conjunto al éxito de nuestra institución. ¿Ok? Entonces es importante que el desarrollo de los perfiles se vaya permanentemente, día a día, cultivando, llenando, gestionando para obtener el mejor perfil del funcionario de la entidad financiera. Más allá del MOF, más allá del Manual de Operaciones y Funciones o de Organización y Funciones, más allá de determinar que necesito un jefe de agencia, un jefe de operaciones, un cajero, un jefe de cajeros, que esté entre el cajero y el jefe de operaciones, una plataforma o una jefatura de atención al usuario, que trabaje, por ejemplo, y eso lo he visto mucho, hace muchos años en una institución que trabajé en la selva, en San Martín, en la Caja Rural San Martín, ya desaparecida, y lo veía también acá en la Caja Metropolitana, donde el área de marketing trabajaba permanentemente en la generación de, ¿cómo le podemos llamar?, de la buena vista del cliente externo hacia nuestra institución, a generar la permanente retroalimentación o el feedback entre el
face to face, el back to back. Aquel que está sentado, por ejemplo, en plataforma y atiende los requerimientos del cliente, no solamente por productos financieros, sino por la atención en general, reclamos, información general, o del face to face del jefe de agencia, que tiene que atender al cliente que viene de fuera, darle toda la información. El face to face que necesariamente en algún momento tiene que utilizar el jefe de operaciones, que en muchas de las instituciones el MOF le indica que no debe tener una mayor interacción con el cliente externo, muchas veces. Sin embargo, hoy en día, ante el requerimiento precisamente del cliente externo, la debe tener. Es decir, que el jefe de operaciones, por ejemplo, no debe determinar su funcionamiento diario, el desarrollo de sus actividades diarias, exclusivamente en un arqueo de caja, en un arqueo de bóveda, en una permanente elaboración de reportes, sino también debe cumplir funciones de atención al cliente. ¿Por qué? Porque las políticas hoy en día de las instituciones financieras están orientadas permanentemente y profundamente, principalmente a la orientación al cliente externo. Las características propias del perfil de un funcionario de banca deben ser capaces de gestionar los diversos recursos de una empresa, sean financieros, humanos o logísticos. Esto, por ejemplo, cae directamente, funcionalmente, en el jefe de agencia. Porque el jefe de agencia tiene en sus manos el desarrollo, la administración, el gerenciamiento de una unidad de negocios. De esa unidad de negocios que reporta a la gerencia general, de esa unidad de negocios que reporta a la gerencia central de créditos, a la gerencia central de negocios, a la gerencia central de finanzas o contable o tributario o financiera de la empresa. ¿Ok? Tener conocimiento sobre la gestión de cartera de créditos y recuperaciones que involucra al personal de créditos y también al jefe de agencia como gerente comercial o jefe comercial o líder comercial de la unidad de negocios que es su agencia. Tener formación orientada a la atención al cliente y a lograr resultados, eso es inherente a las funciones de todos. Entiendan esto, de todos. ¿Por qué? ¿Por qué insisto con el entiendan esto? He tenido la oportunidad de tener muy buenos compañeros de trabajo que no necesariamente eran exclusivamente de mi área de acción en la agencia donde yo trabajaba, sino también del área de operaciones, el área de contabilidad, donde muchas veces encontraba deficiencias en lo que estos funcionarios tenían respecto a la percepción de la atención al cliente. No, yo no atiendo al cliente en ventanilla, por lo tanto, yo no necesito tener conocimiento de productos, yo no necesito tener conocimiento de protocolos de atención, yo no necesito saber sobre el libro de reclamaciones. Ah, no, cuando alguien me pregunta, porque mi photocheck dice que trabajo acá, yo lo derivo. Lo cual no me parece totalmente correcto. Si bien es cierto, no está en la obligación o no es una función determinada en el MOF que tenga que atender al cliente, por lo menos debe preocuparse de tener conocimiento para poder brindar una información correcta y pertinente en su papel de representante de la institución financiera a la que pertenece. Conocer las operaciones financieras en caja. No necesariamente el plataforma debe tener reconocimiento, pero fíjense que un plataforma podría hacer las funciones de caja si adquiere ese conocimiento. Siempre he sido un convencido de que aún cuando tenemos el desarrollo de una función en específico, debemos tener conocimiento de las funciones de otras instancias. ¿Qué pasaría si por, no sé, pues esas cosas que no controlamos del mundo se enferman 3 cajeros en el día? Sucedía, por ejemplo, en el manejo de caja metropolitana que yo tenía a cargo, y supongo que sucede en otras instituciones. Y, oye, hoy día, ¿qué tal estás de tu movimiento en tu oficina? No sé, mira, tengo esto. Oye, mira, me han faltado 2 cajeros por razones de salud. Y prestabas a tus cajeros. Conseguías que vinieran cajeros de otras agencias y podían ayudarte, o plataformas de repente. Donde a veces en algunas oficinas habían 3 plataformas y en tu oficina principal, que deberían haber 6 o 7, ese día faltaron o por diversos motivos no tienes completos de atención y sabes que la afluencia de público va a ser grande. Donde, por ejemplo, encuentro hoy en día falencias. En, por ejemplo, instituciones, no voy a decir el nombre, pero que tienen los turnos determinados de los cajeros. Y de repente, entre la 1 y las 3 de la tarde, no hay gente en ventanilla que atienda al público, que mayoritariamente se vuelca a hacer sus operaciones porque esas son las horas de refrigerio en sus trabajos.
Lo vemos en los supermercados igualmente. O que el 30 o 15 de cada mes, donde hay mayor afluencia, necesariamente por el tema de quincena, cobro de sueldos, pago de impuestos, pago de servicios, en quincena y en fin de mes, no hay personal que atienda completamente. Siempre hay una, dos o tres cajas o ventanillas cerradas. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿dónde está el jefe de operaciones de esa entidad? ¿Dónde está el jefe de agencia de esa agencia? ¿Es que no les importa o no se preocupan? O me ciño estrictamente a lo que dice, no hay que darle refrigerio. No podemos gastar ni un sol más en traer en este momento a un personal. No me parece correcto. Igualmente, es importante la segmentación de la cartera. Fíjense ustedes detalles muy operativos. Para mí es importante la segmentación de tu cartera porque a tus clientes VIP de repente tienes que darles un trato preferencial, totalmente de acuerdo. Por ley debes tener una ventanilla habilitada a la atención de minusválidos, embarazadas, personas de la tercera edad o cualquiera que tenga algún impedimento que no le permita estar demasiado tiempo formando una cola. Eso es por ley. O sea, esté o no esté de acuerdo, es por ley y se tiene que cumplir. Pero encuentras en algunas agencias que la ventanilla que tiene el letrerito que aquí se puede atender la cola preferencial, a veces está de demasiada cantidad de gente y hay otras ventanillas que no tienen gente y son incapaces de llamar a la cola preferencial para darle fluidez al tema. O las ventanillas llamadas VIP no tienen a veces gente y no llaman y está aglomerada la gente en las otras ventanillas. El manejo me parece a veces muy falta de sentido común. O por ejemplo, el tema de los agentes en farmacias, en boticas, en bodegas, en muchas instituciones. Hay una institución que su servicio de agentes es, recién estoy viendo algunas cuestiones positivas, pero llegas, no tengo efectivo, porque no tienen plata para poder desarrollar esas operaciones. El agente debe tener un cierto nivel de efectivo en su cuenta en el banco. Ese es un punto que creo que debería subsanarse. Porque si necesitas tener permanente nivel de operaciones, el tema de que tenga o no tenga, siendo tu cliente, deberías subsanarlo de otra forma, un sobregiro que no sea costoso, un apoyo en sobregiro en general, podría ser, porque se maneja a partir de las cuentas que el dueño de ese agente tiene con el banco del cual es agente. O no hay la capacitación al personal que atiende en esas ventanillas de agentes. Más de una vez te encuentras, no está la persona encargada. Entonces, ¿para qué tienes ese servicio? Si no lo vas a desarrollar bien. Puedo entender que tengan límites en las operaciones. Esos límites que los tiene como cajero, como agente, los puedes cortar directamente de tu institución. Y fíjese que el tema de los agentes no es de ahora en el sistema financiero internacional. Los agentes tienen como 30 años en Brasil, en Chile. En el Perú tiene apenas que 5, 6, 10 años máximo, no creo que tenga más. ¿Entienden? Entonces, y ahora con el tema de la digitalización, te atienden operaciones hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿dónde está la digitalización? ¿Por qué no se invierte en eso? ¿Por qué en vez del sistema financiero de quejarse que quieren bajarle las tasas de interés, no se fijan en que pueden mejorar los servicios a partir de las tarifas que tienen hoy en día? ¿Por qué no llevamos la política de ganar al desarrollo de nuestras políticas empresariales dentro del sistema financiero? Porque gana el cliente y gano yo como institución financiera. Deben ser capaces de resolver problemas y tomar decisiones que permitan el óptimo funcionamiento de los procesos y la consecución de metas para el éxito de la empresa. Deben poder elaborar investigaciones de mercado de negocios. Es el feedback que debe tener el personal directamente de operaciones con la jefatura de operaciones, con la gerencia de marketing, con la gerencia financiera. Oye, el cliente está pidiendo esto. ¿Se hace? No sé si las dan en todas las agencias. Puede venir el Banco de Crédito, el Interbank, el Scotiabank, o tal vez el Pichincha, que ha sido nombrado el banco de permanente satisfacción de sus clientes. Bien, muy bien. Tal vez los otros bancos deberían seguir políticas de las que sigue esta institución. Imitar lo bueno no está mal. Imitar mal lo bueno está mal.
Estar capacitados para elaborar evaluaciones de crédito de consumo hipotecarios para vivienda, así como créditos para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué pasa si veo un cliente y no están los funcionarios de créditos? No están. ¿Qué plataforma le va a decir, no señor, yo no sé nada de créditos? Por lo menos la documentación. Y va a haber clientes que te van a decir, a ver señorita, si usted, de repente usted me puede, de repente no utilizan ni el término, pero el objetivo del cliente va a ser, ¿me puede perfilar a ver si yo califico para un cliente? No, señora, disculpe, no está el funcionario de créditos, yo no lo puedo atender. Por favor, tome asiento y espérelo. Y el funcionario se fue hace media hora a campo y no va a regresar, no va a regresar hasta las 3, 4 de la tarde. Por supuesto que ha pasado eso, Ricardo, tienes toda la razón. Pero no es algo que ha pasado ahorita en esta coyuntura, es algo que ha pasado siempre. Perdón, el tema es que esta coyuntura ha desnudado los verdaderos errores. Por eso decir una nueva normalidad no, es un nuevo comienzo, es un nuevo volver a hacer las cosas. Es dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. Jazz, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida, Jazz. Sí, es dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo por un nuevo comienzo. Antes me daba flojera entender, antes no sabía plataforma, ahora debes saberlo, pues. Cajero, antes no sabías, ahora debes saberlo. ¿Acaso a plataforma no le exigen también un nivel, un monto determinado de colocación de tarjetas de crédito? ¿Cómo no vas a haber entregado una tarjeta de crédito? ¿Acaso al jefe de operaciones no le piden que venda seguros también el SOAT, por ejemplo? ¿O solamente vende un producto del cual no conoce y menos está convencido? Porque, ojo, para negociar o comerciar un producto del cual me ponen metas, el cual puedo ganar el dinero que yo quiero en la institución financiera, no solamente es cuestión de venderlo, es de estar convencido de que el producto que estoy vendiendo es bueno. ¿Me entiende? Entonces, involucrar la parte comercial. Ah, no, es que yo soy economista, pues yo estudié economía, yo estudié administración de negocios, yo estudié finanzas, yo estudié contabilidad, yo estudié administración. No necesito, no, sí necesitas. Si no te lo enseñaron en la universidad, a mí no me lo enseñaron, de verdad. A mí no me lo enseñaron. Creo que ha sido la última o penúltima promoción de la Universidad Nacional de Piura. Ojalá no me dejen mentir compañeros que están de la universidad acá. Donde no nos enseñaron nada de finanzas y banca. Nada, nada. Finanzas, bueno, contabilidad, por ahí temas financieros, matemáticas financieras, ya. Pero nada de administración bancaria. Y yo soy especialista en créditos. Nunca me enseñaron a evaluar un crédito. Señores, pasé, ya, experiencia personal, pasé exonerado todo mis cursos de contabilidad. Contabilidad de costos, contabilidad básica, contabilidad financiera. Y salí de la universidad con la sensación de que no sabía nada de contabilidad. Y la contabilidad básica ha sido el sustento de mi vida. Porque como analista de créditos, hago labores contables para hacer mis evaluaciones crediticias objetivas. Entonces, es un mal decir, no es un mal decir, sino un mal decir de que no, a mí no me enseñaron esto. O sea, apréndelo pues, porque no me pueden decir que hoy en día en las facultades de finanzas, de negocios, no les enseñan el tema de riesgos, por ejemplo. Te cuento, por ejemplo, una experiencia ahí, Ricardo, respecto estrictamente a eso. ¿Qué pasa? En provincias, hoy en día no, pero hasta hace unos 5, 6 o 10 años, en provincias había horario partido, donde se cerraba a la 1 de la tarde y se abría a las 4 de la tarde nuevamente la oficina financiera. Tuve la oportunidad de ser el gerente o jefe de operaciones de la Caja Rural San Martín. Exacto, César, bienvenido. Muchas gracias por el comentario. Les contaba, la oportunidad de ser el gerente de operaciones de la Caja Rural San Martín, que tenía a cargo 10 agencias, de las cuales provincias cerraba a la 1 y abría a las 4. Y fíjense que en esa época, por ejemplo, el Banco Continental, que igualmente cerraba a la 1 y abría a las 4, tenía una ventanilla de atención especial, aparte de que el banco, la banca tradicional, tiene la oportunidad de los cajeros automáticos, o tenía en esa época, porque ahora ya todas las instituciones lo tienen. Entonces, en esa época, la Caja Rural San Martín no estaba autorizado a tener cajero automático, no estaba autorizado a tener tarjetas de crédito,
ni de débito en esa época. En esa época teníamos las cuentas de ahorro con los cuadernillos, esos donde ibas sellando cada salida de dinero, lo metías en la maquinita y te sellaba ahí, entrada o salida de dinero, ahora te entra en tu voucher nada más. No soy tan viejo, les estoy hablando de que yo he regresado de la selva en el 2004 y eso se mantenía por lo menos hasta el 2010 en el sistema financiero. Lo cierto que para Caja Rural San Martín en esa época se veía, y siendo la Caja Rural San Martín en esa época, luego ya la compró la Caja de Piura, la Caja Rural San Martín era la entidad financiera de la región, donde se medía la economía a partir de lo que pasaba en la Caja Rural San Martín. La Caja regalaba casas 3 veces al año, regalaba carros 3 veces al año. Una institución totalmente fuerte. Y el año que por ahí decías ya no eran 3 veces, eran 2 veces, estamos mal, porque la caja debe estar pobre, la región está mal, te decía. Y era el sentir. Yo he vivido 7 años en San Martín, en Tarapoto. Resulta que ante la afluencia de clientes que llegaban 1 y 1 minuto y la entidad estaba cerrada, pues ya no lo podías atender. Llegaba a la 1 y 30 segundos, estaba cerrado el sábado y tenía que esperar hasta el domingo. Entonces se hizo un plan con el área de sistemas, porque fue un trabajo netamente en equipo, y a partir de la limitación que se tenía, por ejemplo, con el tema de no tener cajero automático, que se implementó y de verdad, esto es totalmente cierto, yo lo inauguré, eso sí es un mérito personal que sí yo lo puedo decir con mucho orgullo, con mucho, mame conmigo, ¿ya? El cholomático. Este cholomático, lo cual también me incurrió a mí en serios niveles de sacrificio personal y físico. Bueno, era soltero en esa época, vivía solo, no había ningún problema, porque el cholomático de la Caja Rural San Martín cerraba la puerta a la caja a la 1 y abría su cholomático de 1 a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde cerraba su caja el cholomático y abría la oficina. Hasta las 6:30 de la tarde cerraba la oficina y abría el cholomático de 6:30 a 9 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a viernes. El sábado abría la institución a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y a partir de la 1 hasta las 9 de la noche del día sábado abría nuestro cholomático. Y los domingos el cholomático abría de 9 de la mañana a 12 del día. Y teníamos una cobertura de operaciones totalmente buena. Quitamos clientes, sacamos clientes de, por ejemplo, el Banco Continental, que tenía ese servicio de atención fuera de horario de oficina, que no lo tenía otro banco nunca, que lo han comenzado a tener a partir de los supermercados, por ejemplo, Interbank. El cholomático fue un éxito, un gol de media cancha de Cueto, así, un gol de media cancha de Cueto todavía, con su zurda prodigiosa. No soy aliancista, soy de la U, por si acaso, pero Cueto mejor que Maradona. Y además, les decía, había una cuota de sacrificio personal mío. ¿Por qué? Porque la Caja Rural San Martín en esa época, no sé cómo estará ahora, yo vine de Tarapoto el 2004, me vine a Lima, no sé cómo estará ahora, no he vuelto. La Caja Rural San Martín es la encargada del cobro del impuesto aeroportuario en el aeropuerto de Tarapoto. Esa ventanilla, y fíjense, en esa época extraordinariamente habían 2 vuelos en todo el día. Lo normal es que había un solo vuelo en esa época. Y no era, LAN era, no, todavía no había LAN, era Aerocontinente había en esa época. Y había un solo vuelo, pero la institución financiera tenía acreditación para ser el único de cobro del impuesto aeroportuario. Teníamos que abrir una ventanilla en el aeropuerto a las 7 de la mañana y tenía que cerrar a las 6 de la tarde, sí o sí. Ahí no habían horarios. Había horario de cambio de turno, porque a la 1 salía una cajera y entraba otra cajera al aeropuerto. Teníamos que estarlo permanentemente chequeando eso. Pero esa es la cuota de sacrificio que había. Entonces, me turnaba con mis jefes de operaciones 2 fines de semana cada uno. O sea, un fin de semana iba yo, me quedaba en el cholomático y abría el aeropuerto, y el otro fin de semana venía mi jefa de operaciones. La siguiente semana volvía yo y así nos intercalábamos. Hasta que llegó un momento en que la jefa de operaciones dijo, no, que mira, que muy cansada, me tuve que hacer del cargo yo, pues no, pero había que hacerlo, pues. Finalmente era divertido, no estaba permanentemente, porque al cholomático tenías que tener disponibilidad de bóveda para poderlo atender. Pero es el tema de que tu institución marque el rumbo de la mejora permanente en el proceso de atención al cliente, de que haya disponibilidad por atender a tu cliente.
Un trabajador debe estar preparado por los requerimientos del cliente, si no se sabe, se pregunta al equipo y se aprende. Exactamente es eso. Exactamente, o sea, no lo puedes describir de mejor manera. De verdad, la experiencia, por ejemplo, de ese cholomático fue impresionante, impresionante, de verdad. De verdad, porque te permitió llegar más al cliente. Y es más, personalmente a mí me ha dado la oportunidad de estar más cercano también al cliente. Aparte que normalmente estaba en la oficina principal de la Caja Rural San Martín. Fíjense, toda esta mejora y orientación, en el caso y lo vamos a ver en la tarde en el tema de la prevención del lavado de activos y el Fondo de Seguro de Depósitos. Todo esto surgió a partir de un pánico financiero que se dio en la región, San Martín, con la Caja Rural San Martín. Una mala información periodística hizo que la gente entrara en pánico y, por ejemplo, otra de las medidas muy oportunas como política de la institución era la atomización de los depósitos. Es decir, muchísimos clientes con pocos depósitos individuales. Por ahí habían picos, habían clientes que tenían grandes cantidades, pero esa atomización permitió que se resistiera 2 y casi 3 semanas de permanente pánico financiero de los ahorristas de la región. Porque permitió que, miren, en esa época salieron cerca de 6 millones, 7 millones casi de soles, de un total de cartera aproximadamente de 21 millones, y a la recuperación de ese pánico financiero que se dio por lo menos en los siguientes 3 meses, llegamos a tener una cartera de ahorros de casi 30 millones. Que no soy Superman, definitivamente, pero lideraba el equipo de las 10 agencias. Tuve la oportunidad de buscar la recuperación de esos ahorros que se perdieron en ese pánico financiero. Y como les digo, el éxito de ese pánico financiero, y fíjense en temas tan puntuales donde se marca el éxito. Cuando una institución tiene un problema de ese tipo, o sea por el tema de cartera de créditos que ves que se está cayendo, o en el tema de un pánico financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros inmediatamente actúa y manda a un equipo de supervisión. En el caso de la Caja Rural San Martín, en el año 2000, empezando el año 2000, no envió a nadie. La anécdota era que yo había llegado a trabajar el año 98 a Tarapoto y era el único que trabajaba en el sistema financiero. En esa época trabajaba en la Caja Municipal de Paita, su agencia de Tarapoto. Era el único que permanecía encorbatado. Todo el día encorbatado. Con camisa manga corta en la selva, el calor, pero siempre encorbatado. Me odiaba la gente del resto de entidades financieras porque a partir de que, de verdad, debo haber servido de ejemplo, las instituciones financieras comenzaron a encorbatar a todo su personal. Me odiaban los muchachos. Jugábamos pelota, teníamos un club de la Caja donde nos juntábamos con las otras instituciones. Y me lo decían, oye, tú eres el único, ¿no? Así calor, compadre, con esas corbatas. Bueno, pero ese es otro tema. Y a raíz de que pasé a la Caja Rural San Martín, la interacción con el cliente era mucho mejor y te posibilitaba tener mejores números. Ese pánico financiero hizo que el cliente se fidelizara más con esta institución. Y a mí personalmente me permitió, habiendo salido de las canteras de una caja municipal, ya con una experiencia previa anteriormente en banca, en el Banco de Trabajo, en la Financiera Solución del Banco de Crédito de aquella época, porque no había, hoy desapareció la Financiera Solución también, permitió que los clientes se fidelicen más con esta institución, más aún con las medidas que se tomaron, el cholomático, la mejora de atención en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Porque involucramos al personal en esa idea de mejorar la atención al cliente. ¿Okay? En la tarde, teníamos adelantado acá los perfiles que los hemos visto la semana pasada. En la tarde vamos a ver con mucha profundidad el tema del Fondo de Seguro de Depósito y el sistema de prevención del lavado de activos. Es un gusto estar con ustedes. Recuerden que el día de hoy nos encontramos a las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga y si Dios quiere a las 4 en punto nos estamos encontrando. Nos estamos viendo. Muchas gracias.